Muy bien, chicos, vamos a resolver este examen que, como ya les comenté antes, está dedicado en homenaje a don Juan Arencibia de Torres, que, como les he puesto aquí y antes se los comenté en la entrada en mi blog, en esto no entra en el examen, es hijo adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, como no puede ser menos. Debería ser también medalla de oro de Canarias, desgraciadamente no se la dieron nunca. Y bueno, ya les comenté también que el Museo Militar se lo debemos a él. Y hablamos de la gesta del 25 de julio de 1797, en el que el cañón Tigre tuvo un papel determinante. Ya saben que al cañón Tigre se le asigna el proyectil que arrancó el brazo de Nelson. Eso evidentemente nunca se puede saber. Pudo haber sido el cañón Tigre como algunos de los otros que estaban en ese momento disparando. Vale, pues el cañón Tigre es una de las históricas armas defensivas más importantes de la historia de España. Esta pieza de artillería es mundialmente famosa por la épica jornada del 25 de julio de 1797 en nuestra ciudad. Ese día, el almirante inglés Horatio Nelson se disponía a invadir la ciudad y el archipiélago, pero un cañonazo de esta pieza le arrancó un brazo y le hundió su flota. No solo este, sino el resto de disparos del resto de los cañones. Ya saben que el cañón Tigre, si no lo saben, está debajo de la Plaza de España. Cuando están en la Plaza de España hay una escalera, pueden bajar por ella y admirarlo allí, que está en su ubicación real. Por si lo quieren ver, que vale la pena, ¿eh? Así que vayan a verlo. El Tigre disparaba las bolas de cañón con una velocidad de 200 metros por segundo. ¿A qué distancia mínima del puerto deberían colocarse los 8 barcos de la flota inglesa con la seguridad de que no le impactarían? Pues bien, para saber eso y después la siguiente parte del problema, diseñó un ataque directo y esto es cierto, se colocó a 1,6 kilómetros para dedicarse a cañonear la ciudad de Santa Cruz. ¿Y con qué ángulo, con qué ángulo se lanzó la bola que impactó al almirante? ¿Cuál fue el tiempo de vuelo suponiendo que era un tiro rasante y la altura máxima alcanzada? ¿Cuál es la distancia a la que se tenían que colocar los barcos de la Armada inglesa para tener la seguridad de que ningún proyectil les iba a impactar? Para eso, ¿qué hacemos? Recurrimos a la ecuación de la trayectoria que nos dice que I es igual a X tangente de alfa menos la gravedad 2 V sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de alfa X cuadrado. Cuando un artillero quiere llegar lo más lejos posible, sabe que debe poner su cañón con un ángulo de 45 grados. Por tanto, para saber la máxima distancia que pueden recorrer los proyectiles lanzados por el cañón Tigre, ¿qué tengo que hacer? Decirle al ángulo, aquí en vez de 11,5, que es el resultado que nos va a dar después cuando los barcos se coloquen a 1600 metros, ahora lo haremos, en vez de que sea de 11,5, le diré al ángulo que sea de 45 grados. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Hallar la distancia X cuando ese ángulo sea de 45 grados. ¿Y cómo la hallo? Diciéndole a la altura Y, quiero que sea 0. Aquí pongo 0 igual X tangente de 45 menos 9,82 por 200 al cuadrado coseno cuadrado de 45 y por X al cuadrado. Pues fíjense que en realidad puedo sacar la X factor común, tangente de 45, que es 1, menos 9,8 entre, ahora coseno de 45 es raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2 al cuadrado me queda un medio, por eso puedo tachar este 2 con coseno cuadrado de 45, me queda debajo 200 al cuadrado, pero es que 200 al cuadrado es 4 por 10 elevado a 4, x. Y lógicamente voy a tener dos soluciones, x igual a 0, ya lo sabía, es el punto de salida del proyectil. Y que este paréntesis sea 0, que 1 menos 9,8 entre 4 por 10 elevado a 4 x sea 0, que lógicamente si despejan se ve fácil que la x entonces, la x será 4 por 10 elevado a 4 entre 9,8, que ya sé que lo han hecho y les dio 4 kilómetros. Por tanto, mientras la escuadra inglesa se encuentre a 4 kilómetros o más, sabe que no le va a llegar ningún proyectil. Ojo, este sería
el recorrido teórico. En la práctica, para que un disparo sea efectivo, para que un disparo de un cañón tipo el cañón Tigre, se sabe que solo son efectivos esos disparos hasta una distancia de 2 kilómetros o 2 kilómetros 200 metros. ¿Vale? Bueno, vamos a comprobarlo. Y entonces voy a mover este deslizador de GeoGebra. Efectivamente, cuando lo ponga aquí a 45 grados, vean aquí el alcance cómo va aumentando y justo cuando llega a 45 grados, ahí está. ¿Ven? 4081 metros. Vamos a disminuirlo para que lo vean. Sería esto. Aquí está. Ahí lo están viendo. Que es lo que nos acaba de dar. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que, lógicamente, si Nelson quiere atacar la ciudad, tiene que acercarse. Y entonces, en este caso, lo que hace es, dice que se va a colocar a 1600 metros. Pues nos está pidiendo con qué ángulo tiene que disparar el cañón Tigre para que impacte al barco a 1600 metros. Ahí lo están viendo, va a ser 11,5 grados. De tal manera que yo ahora, cuando haga la demostración en la pizarra, el ángulo al final nos va a salir 11,5 grados. Porque nos está pidiendo el tiro rasante. Hay otro tiro elevado, ¿no? Que sería 90 menos el tiro rasante. Si ustedes hacen 90 grados menos 11,5, 78,5. Es decir, que si yo me llevo aquí el ángulo a 78,5, también va a impactar aquí. ¿Por qué me interesa que el tiro sea rasante y no elevado? Porque llega antes. ¿De acuerdo? Vamos a llevarlo a 78,5. Vean. Qué guay. Perfecto. Esto es una chulada lo de GeoGebra, de verdad. Qué maravilla. Pues ahí lo tienen, ese es el tiro elevado. ¿Vale? Pues nos toca ahora a nosotros demostrar que efectivamente es así. Entonces vamos a hacerlo, lo vuelvo a colocar en el tiro rasante en 11,5. Y venga, vamos a demostrarlo. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ahora el artillero tiene que preocuparse de colocar el cañón de tal manera que impacte a los barcos que están a 1600 metros. Y para eso se lo vamos a decir también. ¿Cómo se lo voy a decir? Pues igual. Vuelvo a utilizar la ecuación de la trayectoria. Y es igual a x tangente de alfa menos la gravedad 2v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por x al cuadrado. ¿Y yo qué quiero? Que la y sea 0 cuando la x sea 1600. Pues bien, se lo voy a decir. Le voy a decir que sea 0 cuando la x sea 1600 por tangente del ángulo menos 9,8 2 por 200 al cuadrado coseno cuadrado del ángulo por 1600 al cuadrado. Vean, en primer lugar, que puedo sacar 1600 factor común. Lo voy a hacer, saco 1600 factor común, 1600 que multiplica tangente de alfa menos 9,8 por 1600 entre 2 por 200 al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Lógicamente, si este producto vale 0, lo que tiene que ser 0 es lo que está en el paréntesis. O dicho de otra forma, si yo divido por 1600 en los dos lados de la igualdad, este 1600 se va a ir. Es decir, que esto nos va a quedar así, que 0 es igual a esto. Esto es igual a 0. Pues bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular todo este número. Pues todo este número, que yo lo estaba haciendo ahí con la calculadora ahora mismo, si ustedes lo hacen, les habrá dado 0,196. Y recuerden que la inversa del coseno cuadrado es la secante cuadrada. De tal manera que yo esta ecuación la puedo escribir así. 0 es igual a tangente de alfa menos 0,196 secante cuadrada de alfa. Yo quiero ya el ángulo alfa. Pero claro, aquí tengo un problema, que tengo dos razones trigonométricas. Por un lado la tangente y por otro lado la secante. ¿Qué tengo que hacer? Ser capaz de relacionar una con la otra. Nosotros sabemos de trigonometría que secante cuadrada de un ángulo era 1 más
tangente cuadrado de ese ángulo. De tal manera que voy a hacer, me vengo aquí y voy a sustituir la secante cuadrada por 1 más tangente cuadrado. Pues bien, si multiplico, me va a quedar lógicamente que 0,196 tangente cuadrado menos tangente de alfa más 0,196, esto vale 0. Lo pueden resolver así o pueden dividir todo entre 0,196. Yo lo hice así. Si dividimos todo entre 0,196 me queda esta ecuación que es equivalente, que tangente cuadrado menos 5,1 tangente de alfa más 1 vale 0. Pues bien, si lo resuelven les va a quedar dos soluciones. Por un lado, que tangente de alfa vale 0,2 y por otro lado que ese no lo hice, porque me pedía solo el rasante. Pues si tangente de alfa vale 0,2, hice shift tangente con la calculadora y me da 11,48 grados, que efectivamente, fíjense lo que nos pone aquí GeoGebra, 11,5. Genial. Por tanto, este es el ángulo con el que hay que lanzar ese proyectil, ese es el ángulo con el que hay que lanzar ese proyectil para que impacte en el barco de Horatio Nelson. Tiempo de vuelo, pues fácil hallar el tiempo de vuelo, espacio entre velocidad horizontal, ¿no? Porque recordemos que x es Vx por t. Si yo pongo aquí en el alcance máximo, aquí me saldrá el tiempo de vuelo. De tal manera que el tiempo de vuelo será el alcance máximo, 1600 metros, entre Vx. No sabemos cuánto vale Vx, pero lo puedo hallar. ¿Por qué? Porque Vx es V sub 0 por coseno del ángulo, es decir, 200 por coseno de 11,48. Yo puse aquí 11,48. Y nos da que vale 196 metros por segundo. Por tanto, aquí pongo 196. Y resulta que el tiempo nos da 8,16 segundos. Fíjense qué poquito tarda en llegar al barco de Horatio Nelson. Y bueno, nos queda hallar la altura máxima, que evidentemente va a ser chiquitina. Altura máxima, ahí la tienen. ¿Cómo hallamos la altura máxima? En primer lugar habrá que hallar VI sub 0. ¿Cuánto vale VI sub 0? Pues VI sub 0 se hace igual V sub 0 coseno del ángulo, que es 200 por el seno de 11,48 grados. Y esto nos da 39,88 metros por segundo. Pues bien, ya solo nos faltaría escribir entonces que velocidad final al cuadrado, VI al cuadrado, es VI sub 0 al cuadrado menos 2G por I. ¿Y cómo le digo matemáticamente quiero que llegues al alcance máximo? Si yo quiero aquí que esta I sea máxima, ¿cómo lo hago? Diciéndole a la V aquí, a la VI, diciéndole que sea 0. Y por tanto nos va a quedar que 0 al cuadrado es igual a 39,88 al cuadrado menos 2 por 9,8 por la altura máxima. Y la altura máxima les va a dar, despejando, 80,8 metros. Pues fíjense que en relación con la distancia horizontal que recorre no sube mucho en sentido vertical. Comprueben también que efectivamente coincide con los resultados que GeoGebra está aquí calculando con los comandos que yo le he puesto para que lo hallen. Fíjense, la altura máxima 81,12, el tiempo de vuelo 8,14 y bueno, el alcance máximo ahora mismo para 11,5, porque no está puesto a 11,48. Fíjense que nos queda 1594,82 metros. ¿De acuerdo? ¿Me he explicado, chicos? ¿Va bien hasta aquí? Muy bien, me alegro.